Hola a todos, ¿cómo están? Damos inicio a la segunda charla de este ciclo de charlas por los animales que estamos organizando tanto Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal como Equipo de Protección Animal EPA Chile. El día de hoy nos convoca a la charla El animal no humano como sujeto de derecho constitucional. La charla va a ser dada por las abogadas Ariadna Verois y Javiera Farga, ambas de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Y junto a ellas está también Juan Carlos Oróstica de la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría contarles por un lado a ustedes y conversar por el otro sobre una noticia que pasó hace alrededor de una hora. El Consejo Municipal de Viña del Mar aprobó el fin de los coches Victoria. ¿En qué consiste eso, Juan Carlos? Explícanos, por favor. Eh, hola a todos los que están escuchando la transmisión. La verdad es que es una noticia que nos puso muy feliz. Hace un poco más de una hora también recibimos una llamada telefónica, primero a la vocera Bárbara Crichton, que estuvo en la charla anterior, y después a mí de parte de José Luis Canales, el director de la mesa técnica que estaba trabajando en el tema, para contarnos la noticia, la buena noticia, que el Consejo Municipal por fin aprobó la derogación de la actividad de los coches Victoria. Esto significa que a partir del día de hoy, del día que se aprueba en el Consejo Municipal, la actividad conocida como coche Victoria ya queda totalmente prohibida en Viña del Mar. Y Ariadna Javiera, eso en términos jurídicos, ¿qué conlleva? ¿Quieres contestar tú? No, dale más. Bueno, claramente es una gran ganada porque se ha hecho esta campaña ciudadana desde hace ya varios años en la que participó una de las integrantes de nuestra fundación, Catalina Saror, y nos parece que está súper bueno que finalmente se hayan terminado los coches Victoria en Viña y la campaña Una Victoria para Viña haya llegado realmente a un buen término. Ahora, yo sabía que había ciertas preocupaciones respecto a qué iba a pasar con esos caballos. Se supone que ahí está en veremos, porque el municipio por un lado lo tiene que adquirir y después, según las versiones dadas extraoficialmente por el municipio, se irían a un terreno en Melipilla. Pero por otro lado, hay otras alternativas que en su minuto van a ser dadas a conocer para dejar respecto al bienestar de los equinos involucrados en los coches Victoria, que tengo entendido que son 29, ¿o no, Juan Carlos? Sí, bueno, primero que todo, se puede dar la noticia. Nosotros ya conseguimos un lugar. Ya existe un Ah, qué lugar bueno. donde se van a ir los 29 caballos. Es una fundación que está en Milipilla también, igual como lo que había logrado el municipio, pero obviamente van a estar en mucho mejores condiciones, en donde la mantención, la fundación que está a cargo de ese refugio, la mantención va a ser de por vida, no van a estar de tránsito, van a estar ahí descansando con la debida jubilación que se merecen esos caballos. Y obviamente lo que viene ahora es una negociación que tienen que tener el municipio con los cocheros para que ellos puedan adquirir los caballos. Inmediatamente adquiridos los caballos se trasladan inmediatamente a esa fundación. Nos alegramos mucho, es una muy buena noticia. Sí, es Sí, eso, algo, yo creo que es muy algo buena importante, noticia. por lo menos, por lo menos para los animales en Chile y sobre todo para las personas que estuvieron colaborando con el tema de las victorias, es súper, súper importante. Así es una excelente, excelente noticia. No, y Ento- obviamente servir como un precedente para otro tipo de actividades también en otros municipios, quizás. Empezar a sentar precedentes de a poco, yo creo. Es un así- buen elemento. Ujú, Sí, bueno, efectivamente. a propósito de eso, obviamente con Bárbara después hicimos eh, otra campaña que se llama No más tracción animal en Chile, y obviamente vamos a seguir trabajando el tema de la tracción animal. Eh, Tenemos como objetivos próximos después, una vez que ya terminemos todo este proceso, cuando ya los caballos estén descansando, cuando ya podamos establecer coches eléctricos en Viña y todo lo demás, Mm, ahí vamos a empezar a trabajar
con el tema en Granero, en Pichilemu, en Quintero, en todos los lugares donde exista tracción animal. Así que esto no ha terminado, esto es el comienzo. Entonces ahora. Sí, en definitiva es un hecho histórico que vale la pena dedicarle unos minutos para hablar de él, porque es una alegría, muchas veces la alegría en el mundo de la protección animal no se dan, pero hay que de algún modo alegrarse por las cosas que se vienen y sí, todavía fue un paso importante, quedan muchos pasos más por dar y respecto a esos pasos como GEDA, como EPA y también la Fundación Derecho y Defensa Animal, vamos a estar atentos para estar apoyando, informando y la idea es que todos ustedes también estén atentos porque así vamos a hacer un activismo informado. Pero ahora entrando en materia, como les comentábamos al inicio, la segunda charla de este ciclo se llama El animal no humano como sujeto de derecho constitucional, en donde la van a dar las abogadas Ariadna Verois y Javiera Farga. Juan Carlos, contextualízanos un poco cuál es el objetivo de esta charla. Bueno, mira, la mayoría de los que estamos en esto durante mucho tiempo, sabemos que nuestro Código Civil habla de los animales como bienes muebles semovientes. Eso significa en la práctica que son tratados legal, jurídicamente, ahí las chiquillas van a poder profundizar más en el tema, pero como objetos. Entonces, finalmente la lucha que se tiene que dar acá y que estamos dando muchos, es que se transforme eso y los animales puedan ser considerados, considerados todos sus derechos y considerados como seres vivos, sintientes, ¿no es cierto? Y esa es la idea un poco de que los animales sean sujetos de derechos en la Constitución. Ahora, obviamente, cómo eso se va a ir dando, cuáles son los pasos que van a ir, que ya hay, qué es lo que ha pasado en otros países, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos van a contar a las chiquillas en su exposición. Ariadna, Javiera, adelante. Bueno, partimos entonces. Sí. Bueno, primero que nada quería saludar a todos los que están viendo y agradecer obviamente la invitación y el interés que este tema ha suscitado. Y bueno, comentar brevemente que si bien la pandemia ha pospuesto todo el proceso constitucional, creemos que es importante de todas maneras utilizar este tiempo para aprovechar de discutir qué es lo que queremos incluir en la nueva constitución y particularmente cómo queremos incluir a los animales. Para esto vamos a hablarles de las siguientes cosas a modo general. En primer lugar vamos a conversar un poco acerca de la legislación actual y vamos a comparar nuestra legislación actual con otras visiones que se han planteado de los animales en el derecho de acuerdo a la opinión de la doctrina. Esto quiere decir la opinión de distintos juristas. Luego vamos a revisar nuestra constitución, su importancia, y lo vamos a comparar con otras constituciones del mundo. Finalmente vamos a hacer una propuesta de un artículo que consideramos que podría ser una buena forma de incluir a los animales, y por último vamos a hablar del proceso constituyente en sí mismo. Entonces, empezando, antes de hablar de por qué, o más bien cómo incluir a los animales en la Constitución, necesitamos hablar de por qué es necesario incluirlos. Y para esto tenemos que conocer la regulación actual, para poder saber qué es lo que falta para poder hacer una protección efectiva al resto de los animales. Así que para esto vamos a revisar, en primer lugar, el Código Civil y algunas leyes especiales. Todo esto lo vamos a hacer muy breve, solo con la idea de tener una idea general, y así podamos saber de dónde estamos parados para hacer estos cambios. Uh-huh. Ok, entonces, el Código Civil, en su artículo 567, dice que los animales son bienes muebles. Esto quiere decir cosas u objetos. Además, regula la propiedad, la adquisición y la responsabilidad que causan los animales por daños a terceros. En ningún momento el Código Civil habla de bienestar ni menos sobre derechos, sino que siempre está viendo a los animales como un objeto para el uso del ser humano. Esto se explica porque el Código Civil data de 1857, tiempo en el cual nadie ponía en duda que los animales estaban hechos prácticamente para el uso de los seres humanos. Sin embargo, actualmente la ciencia ha descubierto que los animales son seres sintientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son capaces de sentir dolor y de disfrutar. Este nuevo entendimiento de la ciencia ha permeado en la sociedad actual y actualmente como sociedad no consideramos que los animales existan solo para el uso humano. Entonces podemos ver que existe cierta
falta de... O sea, el Código Civil tiene una visión y la sociedad tiene otra, y nosotros consideramos que es necesario que todo el sistema jurídico un poco refleje la visión que tiene la sociedad de la relación entre los animales y los seres humanos. Ok, respecto a la legislación especial, aunque los animales son cosas, aún así nuestro sistema jurídico admite que este tipo de cosas pueden sentir. Esto se manifiesta en distintas normas de legislación especial. Antes de revisarlas tenemos que tener claro dos conceptos clave: la idea de bienestar y la idea de evitar el sufrimiento justificado. El bienestar, de acuerdo a cómo es definido dentro del ordenamiento jurídico, finalmente significa que podemos usar a los animales, pero que durante este uso debemos usarlo causando el menor dolor posible. Y la idea de evitar el sufrimiento justificado es básicamente que cuando yo uso un animal para un fin humano, todo el sufrimiento que es necesario para cumplir ese fin está justificado, y todo el sufrimiento que excede lo necesario para cumplir ese fin no está justificado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los circos, el hecho de sacar a un animal de su medio ambiente natural, entrenarlo mediante distintas violencias, todo eso sería un sufrimiento que estaría justificado dentro de nuestro sistema jurídico porque es necesario para el fin. ¿Cuál es siendo el fin del entretenimiento? Entonces, teniendo en vista estas dos ideas que están que aparecen transversalmente durante toda la legislación especial, vamos a hablar particularmente solo un poco acerca de la Ley de Protección Animal. La Ley de Protección Animal señala que los animales son seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. Con esto podemos ver que nuestro mismo sistema jurídico está reconociendo la sintiencia de los animales. Y respecto a la Ley de Tenencia Responsable, si bien esta ley genera muchos cambios, nosotros vamos, para efectos de esta conversación, vamos a centrarnos en dos. En primer lugar, las obligaciones que le da al tenedor responsable, y en segundo lugar, la actualización que hace del delito de maltrato animal en el Código Penal. Respecto a los deberes que le impone al tenedor responsable, estos son: registrar al animal, darle alimentos, albergue, buen trato, cuidados veterinarios y evitar su sufrimiento. Como podemos ver, todos estos deberes también dicen relación con la calidad del animal como ser sintiente. Y respecto a la actualización del delito, podemos decir que la Ley de Tenencia Responsable añade una nueva pena, que es la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales, y además añade dos formas calificadas del delito, siendo la primera que el maltrato cause daño, y la segunda que el maltrato cause menoscabo grave de la integridad física del animal o su muerte, y ahí la penalidad va aumentada progresivamente de acuerdo a estos casos calificados. Además de estas dos leyes especiales que mencionamos, vamos a mencionar algunas otras normas también especiales, algunas de las cuales tienen un enfoque más hacia la idea de bienestar, como explicábamos, y otras tienen un enfoque más hacia la idea de los animales como propiedad. Ok, entonces respecto, en primer lugar, a las normas que se refieren más bien al bienestar animal. No vamos a revisar cada una de ellas, están puestas como modo de ejemplo, pero voy a nombrar algunas. Ya hablamos del Código Penal y del delito de maltrato animal y cómo este fue actualizado gracias a la Ley de Tenencia Responsable. También voy a mencionar el Decreto 29 del 2012 del Ministerio de Agricultura, que habla de la protección de los animales durante su producción industrial, y el Decreto 30 del 2012 del Ministerio de Agricultura también, que habla de la protección del ganado durante el transporte. Podemos ver que en estos ejemplos que estoy dando, estamos hablando de proteger a los animales dentro de una situación que en sí misma causa sufrimiento, como es la producción industrial, que es básicamente los mataderos, y el transporte, que puede ser desde el lugar de cría, por ejemplo, al matadero. Entonces, toda la legislación que tiene que ver con este bienestar, finalmente la idea de bienestar es bastante laxa, porque es un bienestar dentro de usos para ciertos fines que necesariamente implican un sufrimiento. Ok. Ahora, respecto a las normas que refuerzan el estatuto de propiedad, tampoco voy a nombrar todas estas, sino que voy a dar algunos ejemplos. La ley en beneficio del circo define espectáculo circense como la ejecución de representación en público de, por ejemplo, animales amaestrados. Además, la ley 19.162 clasifica el ganado, y el decreto 94 del 2009 del Ministerio de Agricultura regula los mataderos. Podemos ver entonces que este tipo de normas se refiere directamente a los animales como objetos para su uso, y no... Y de estas normas no está tan a la vista la idea de bienestar. Pudiéramos pensar entonces que quizás
estas normas que se refieren al bienestar y las otras normas que se refieren que están reforzando el estatus de propiedad son dos normas que están contrapuestas, pero en realidad son dos caras de la misma moneda, porque, como explicaba recién, el bienestar significa el uso, de ahí las normas que refuerzan el estatus de propiedad, con el menor dolor posible y evitar el sufrimiento injustificado, y de ahí están las normas que refuerzan la idea de bienestar. Entonces, realmente no hay tal contraposición. Ok, entonces ahora que vimos y tenemos claro una idea general de cómo son regulados los animales en Chile, vamos a comparar esto con cómo la doctrina, es decir, la opinión de los juristas, han pensado que podría ser posible regular la relación entre los humanos y los seres humanos en distintos sistemas jurídicos. Esta clasificación la hizo mi amiga Ariadna en su tesis, así que desde esa base vamos a conversar sobre estas visiones. Ok, entonces la visión clásica surge del derecho romano y finalmente ve al animal como un medio de producción, es decir, como una cosa. Esta es la visión que claramente tenemos actualmente en Chile. Luego está la visión ecológica. En esta visión, el animal se ve como parte del medio ambiente y se tiende a proteger especies animales por sobre individuos animales. Y esto trae consigo que muchas veces ciertas especies son excluidas, como por ejemplo los castores en Chile por ser consideradas o dañinas o invasoras, etc. Entonces, esta visión finalmente lo que hace es la idea de, por ejemplo, ecosistemas, fauna, flora, y nos da una protección a los animales propiamente tal, entendiendo cada animal como un individuo y no como un todo genérico. Bueno, luego está el animal, la visión del animal como ser sintiente. Esta visión surge en los años 70 y lo que hace es crear un estatus intermedio para el animal, en el cual el animal ya no es una cosa, pero tampoco es un pleno sujeto de derechos. Esto se basa mucho tomando en consideración la capacidad de sentir del animal y tratar de evitarle todo dolor. Ahora, aquí hay que distinguir que esta visión no es para nada lo mismo que la idea de bienestar, porque en la idea de bienestar y de evitar el sufrimiento injustificado, cualquier fin humano, por trivial que sea, aunque sea entretenernos, justificaría el sufrimiento del animal. En cambio, en la visión del animal sintiente, se toma en serio la capacidad del animal de sentir, y no basta cualquier fin trivial para poder pasar por encima de este interés que finalmente tienen los animales. Ok. Luego viene la visión del animal como sujeto de derechos. En esta visión se ve al animal como un sujeto de derechos propiamente tal, como cualquier otra persona. Y el contenido de sus derechos está dado por los intereses que tienen los animales. Y estos intereses están dados muchas veces por las características de cada especie. Ok, entonces si comparamos toda la legislación que vimos nosotros, cuál es la que tenemos actualmente en Chile, con todas las otras posibilidades que ha desarrollado la doctrina, podemos darnos cuenta de que nuestra legislación actual es totalmente insuficiente para darle una adecuada protección a los animales y que además ya data de 200 años y está totalmente desactualizada con la visión que tiene la sociedad respecto de los animales. Ok, entonces ya vimos la regulación que tenemos en Chile y comparamos esta regulación con la doctrina. Ahora nos toca preguntarnos por qué es importante proteger a los animales, particularmente en la Constitución. ¿Por qué no basta protegerlo en cualquier otra ley ordinaria? Por eso tenemos que hablar un poco acerca de la importancia de la Constitución. La Constitución es la norma más importante de la sociedad porque es la de mayor rango. En la Constitución se establece la estructura de todo el Estado y todo lo que se establece en la Constitución permea al resto de las legislaciones. Esto quiere decir que toda ley nueva que se cree tiene que estar en conformidad con lo que dice la Constitución, y toda ley que ya existe tiene que interpretarse de acuerdo a los principios de la Constitución. Entonces, por eso es que incluir a los animales en la Constitución es la protección más grande que le podemos dar dentro del sistema jurídico. Ok, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución sobre los animales? No dice nada. Nuestra Constitución solo habla acerca del medio ambiente, y en el artículo 19, número 8, señala que las personas tienen el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si bien pudiera sonar a que estamos ante una visión ecológica, esto ni siquiera es así, porque este es un derecho de las personas. Así que aún estamos en una idea muy antropocéntrica, ni siquiera estamos protegiendo el medio ambiente o la naturaleza por sí misma, sino que estamos aún viendo todo esto como un derecho de las personas, así que ni siquiera estamos alcanzando la visión ecológica.
algunas personas han intentado interpretar la formulación de la Constitución actual respecto a la protección del medio ambiente como que también está protegiendo indirectamente a los animales no humanos, señalando que los animales forman parte del medio ambiente y por lo tanto existiría una protección indirecta. Nosotras consideramos que, si aún si esta interpretación fuera correcta, esto no es suficiente para proteger a los animales, debido a que aún así estamos protegiendo la flora, la fauna, los ecosistemas, y ni siquiera estamos protegiendo a todos los animales porque estamos excluyendo especies. Entonces, consideramos que incluso si esta interpretación fuera correcta, no es suficiente. Javiera, ¿Sí? en el año 1999 hubo un recurso de protección a favor de unos lobos marinos que estaban... Es justo lo que Ah, ya, lo que voy a adelante, contar. adelante Sí. entonces. Sí. Bueno, como decía Luis Felipe, en los años 90 se intentó esta interpretación. Y les voy a contar un poco acerca de los hechos de este caso. La Subsecretaría de Pesca dictó una resolución en la que se ordenaba matar 40 lobos marinos. Y entonces la Sociedad de los Amigos de los Animales interpuso un recurso de protección, argumentando precisamente esto, que la Constitución sí protege a los animales porque los animales forman parte del medio ambiente y de la naturaleza. La Corte Suprema, sin embargo, rechazó esta interpretación, señalando que la Subsecretaría de Pesca tiene la facultad de dictar esta resolución porque esta facultad está dada por la ley y por lo tanto no se estaría cumpliendo el requisito de ilegalidad necesario para cursar el recurso de protección. Así que esta interpretación ha sido ya rechazada por nuestra jurisprudencia. Ok. Javiera, en ese caso, yo no me recuerdo bien porque no me recuerdo qué pasó, pero ¿mataron a los lobos marinos o qué hicieron con ellos? Claro, sí. No, al final, o sea, disculpa. Espera, sí, obvio. Ay, algo pasó en la pantalla, perdón. En definitiva, el recurso fue declarado procedente. Entonces, evidentemente, esa resolución que personas que ya tienen un poco de tramitación saben que un recurso sí puede generar un efecto suspensivo en una causa. Sin embargo, el hecho de que se determine que sea improcedente, obviamente suspende esa suspensión anterior, por lo cual la resolución sí pudo ser llevada a cabo. Nada nuevo en todo eso. No. Bueno, siguiendo un poco, gracias Javi, un poco con lo que estaba hablando Javier en relación a qué significa la Constitución, qué es la Constitución, y el caso de los lobos marinos también, es súper importante saber cuáles son las implicancias de incorporarlo en la Constitución, porque finalmente nosotros podemos decir como, pucha, en verdad, a lo mejor podríamos dejar a los animales, cambiar el Código Civil, y a lo mejor sería suficiente, o a lo mejor podríamos tener una ley que sea mucho mejor que la ley Chorito, mucho mejor que la ley 20.380, y a lo mejor estaríamos bien, pero en realidad pareciera ser que no están así. Entonces, ¿por qué la Constitución? ¿Por qué lo que decía Javiera, que en el fondo la Constitución es la norma con el rango más alto dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Las constituciones, de alguna manera, son un programa para ser desarrollado a lo largo del tiempo, ¿ya? O sea, las constituciones son programáticas. Y esto puede ser en dos sentidos, en un sentido político y en un sentido más jurídico. En un sentido político, ¿en qué aspecto? En que permiten a una sociedad que fije metas. Metas, por ejemplo, derechos sociales, ¿ya? Que esas metas a largo plazo sean alcanzables, ya obviamente dependiendo de las condiciones materiales de un país, del país en el que se va a hacer esa modificación constitucional, en este caso Chile. Pero además son programáticas en un sentido jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución contiene principios generadores de reglas, ¿ya? O sea, en el fondo, se genera un principio como una suerte de derechos de los animales, ese principio va permeando, que fue el concepto que usó la Javi, va permeando el resto del ordenamiento jurídico y va generando reglas jurídicas. O sea, todo el sistema hacia abajo tiene que ir acomodándose a lo que dice la Constitución, va construyendo reglas, y eso es lo importante. En el fondo, esta superioridad normativa que tiene la Constitución hace que tenga consecuencias directas e indirectas que puedan redundar positivamente para los animales humanos, ¿ya? Esto significa que que una mera declaración que pudiera estar en la Constitución permea todo el ordenamiento, cosa que en este caso la ley común
por ejemplo, es incapaz de desarrollar respecto a o sea, respecto al ordenamiento jurídico en su totalidad, ¿ya? ¿Esto qué significa? Significa que los intereses de los animales no humanos que van a estar de alguna manera contenidos en normas comunes, ni siquiera van a poder ser un límite. O sea, siquiera la existencia de los intereses de un animal no humano va a ser un límite, va a constituir un límite a los derechos fundamentales del ser humano. ¿Ya? Y eso sucede al menos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. De hecho, hace no mucho tiempo, un profesor español que se llama Gabriel Domenech, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, él también hablaba de esto. O sea, es un profesor que no está a favor de los derechos de los animales como nosotros. Entonces, él en su libro Bienestar Animal contra Derechos Fundamentales habla un poco de esto, de que en el fondo los animales no pueden constituir un límite en la medida que la Constitución, en este caso era la Constitución española, no los establece, no les garantiza ni siquiera una protección mínima, ¿ya? Entonces, obviamente ahí tenemos un argumento de peso. Y esta implicancia determinaría entregar al animal no humano un estatuto de protección que sea efectivo y completo respecto a sus intereses fundamentales. ¿Ya? O sea, sería el grado de protección más alto que podríamos tener en nuestro país. ¿Ya? Ahora bien, implicancias concretas, para ir un poco a lo que dice nuestra diapositiva: piso mínimo, deber estatal y leyes. Y aquí tenemos dos temas concretos: un piso básico y tema de leyes, en el sentido que el piso básico, ya sabemos que las normas con rango constitucional entregan la base legal que repercute en todas las formas de uso que se les da a los animales. Y eso se manifiesta de dos maneras: por una parte a un nivel individual y por otra parte a un nivel colectivo. Ya en cuanto a nivel personal, hablamos de nosotros como individuos, en el sentido de que esto nos permitiría en nuestros actos y acciones personales actuar conforme a un principio de protección animal, un principio de derechos de los animales, por ejemplo, objeción de conciencia, etcétera, ¿ya? Pero tenemos el ámbito colectivo que pudiera ser quizás el ámbito más importante, que implica que la norma nos da la posibilidad de intervención de autoridades que puedan implementar el principio que se recoja en la Constitución. Y ahí hablamos de un deber estatal. ¿Ya? O sea, en el fondo, el Estado de alguna manera va a tener que adoptar medidas positivas y puede y debe intervenir, ¿ya? Y luego tenemos las leyes, en el fondo, como la Constitución ya sabemos que tiene este rango más alto, todas las leyes van a tener que estar en conformidad con la Constitución. Es lo que decía anteriormente. O sea, la Constitución es programática en un sentido jurídico y en un sentido político. En el sentido jurídico va a ir generando reglas hacia abajo y el sistema se va a tener que adaptar, ¿ya? Y con esto vamos a poder tener un impacto real para los animales no humanos. Cambia nomás la diapositiva. Perdón. No te preocupes. Ahí sí. Ahora, ya sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro contexto actual en Chile. O sea, proceso constituyente. Chile, a pesar de que estamos en pandemia, como decía Javier al principio, estamos un poco parados en relación a todo. Pero es un momento importante para ir pensando cómo va a ser este proceso constituyente, ¿ya? Este proceso constituyente que está viviendo Chile le va a permitir a nuestro país acordar de alguna manera cuáles son las decisiones fundamentales para la sociedad, ¿ya? En el fondo, a nosotros como animalistas, a nosotros como organizaciones animalistas que nos preocupamos por los animales, nos va a permitir poner este tema en la palestra, ¿ya? De hecho, creo que en algún momento, Juan Carlos, tú y yo conversamos respecto a este tema en algún momento sobre qué pasa cuando hay autoridades que simplemente no tienen facultades para poder actuar en relación a los animales, pero no lo hacen porque al parecer no es un tipo de prioridad. Entonces simplemente no es una prioridad actuar, sino que están un poco asediados por las organizaciones animalistas que tratan de decirles como, oigan, en verdad ustedes pueden hacer esto, pero no lo hacen. Entonces, obviamente nos va a permitir que se conozca que el tema de los animales podría ser una prioridad para esta sociedad, ¿ya? Sí, bueno, eso ahí tienes toda la razón. De hecho, el mismo caso que estábamos contando al principio, las personas que vienen recién entrando, el tema de los coches Victoria, por ejemplo, es un tema que lleva más de 10 años en la lucha y siempre es lo mismo, siempre faltó voluntad política.
y esa voluntad política también tenía que ver con qué tipo de leyes tenemos. Exacto. Entonces, pareciera ser que a pesar de que nuestro estatuto de protección de los animales de normas comunes se ha ido robusteciendo de alguna manera, pareciera ser que no es suficiente, ¿ya? Entonces, obviamente, la oportunidad que tenemos ahora es cambiar eso, ¿ya? Luego, Javi, Ariadna, ¿sí? Ariadna, una consulta. Entonces, ya, claramente entendemos que la Constitución es el marco a través del cual se definen las leyes. Y las leyes tienen que adecuarse a lo que a lo que indica la Constitución. ¿Hay un plazo establecido vía constitucional en cuanto al tiempo que se tienen que demorar las leyes en adecuarse a eventuales cambios en la Constitución? Lo que pasa es que ese cambio o esa modificación del ordenamiento jurídico en base a lo que diga la Constitución no es un proceso que se da automático, en el fondo diciendo como ya, ahora que tenemos esta Constitución, vamos a tener que cambiar esto, esto y esto, sino que muchas veces esos cambios no se dan solamente a través de modificaciones de leyes, sino que también se han ido dando por una figura súper particular que todos conocemos, que es el Tribunal Constitucional, que es una manera de hacerlo también. En el fondo, muchas veces... esto lo sabemos a partir de varios casos interesantes que han aparecido y de la figura controversial que supone el TC. Tenemos alguna norma que por alguna razón no ha sido modificada, pero si la vemos o la contrastamos en relación a la Constitución, nos damos cuenta que es inconstitucional. Entonces, las personas, toda la sociedad tiene la facultad, bueno, obviamente con ciertos requisitos que están en la ley y todo, de ir al Tribunal Constitucional y decir como, oiga, ¿sabe qué? La aplicación de esta norma en el caso concreto no se adecua con la Constitución. Entonces, obviamente hay requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero también hay requerimientos de inconstitucionalidad. Y eso significa que una vez que una norma ha sido, Javi, corrígeme si estoy mal, pero una vez que una norma ha sido declarada inconstitucional para el caso concreto en 3 oportunidades, esa norma pasa a ser... ya es declarada inconstitucional. Claro, entonces en ese caso, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a lo mejor se dicte una norma, se haga una modificación que reemplace esa norma anterior, o puede ser que no hay, que quede una laguna. Entonces, obviamente esos vacíos se van a tener que ir llenando con, a lo mejor con principios de la Constitución, con otras normas también que se pueden aplicar supletoriamente, etcétera. Entonces, no es que hablemos de un plazo específico o de una forma específica de modificación, sino que eso se va a ir dando a partir de todas las herramientas que el sistema te da. Eso puede ser de muchas maneras. Perfecto. Luego, ya sabemos las implicancias de la Constitución, ya sabemos que estamos viviendo un proceso constituyente, pero obviamente es importante que este proceso no lo hagamos a ciegas, sino que tengamos algún tipo de experiencia comparada. Entonces, acá preparamos con Javiera una clasificación, porque si bien podríamos leer cada uno de los artículos de estas constituciones, no sería eficiente, entonces preferimos hacer una distinción, ¿ya? Ahora No, bien, para eso lo podemos invitar a que lean la tesis. claro, pueden leer la tesis también. A todo esto, quiero comentar en paréntesis, mi tesis no es solo mía, sino que es de mi compañero, de mi amigo también, José Briones Rodríguez, que no sé si está viendo, pero con él preparamos esa tesis, fue en un momento súper de inspiración, así que eso. Luego, bueno, Sí. antes de Ariadna, esta fórmula... sería genial si miembros de la fundación de ustedes pudiera compartirla en los comentarios para que la gente tuviera acceso a ella, el enlace para verla. Ah, la tesis, sí, Sí. obvio. Está electrónica, eso sí, bueno, ahí las chicas que están viendo esto de Derecho de Defensa Animal, no sé si pueden buscar el link y compartirlo, Por favor. pero está abierto al público en todo caso. Lo dejamos con José, lo dejamos para que todo el mundo pueda leerla. Así que eso también es sujeto, o sea, objeto de críticas también esa exposición, pero eso está bien, en el fondo es por los animales. Así que, bueno, siguiendo un poco con esto, antes de estas formulaciones, es importante, y esto lo decimos en la tesis, no está acá, pero hay las constituciones, y esta es una diferenciación que hace el profesor Olivier Legault, que es un profesor francés, también de Derecho Constitucional, que distingue tipos de normas en relación a los animales. Podríamos tener un tipo de norma constitucional que trata a los animales como objetos,
no establece ningún tipo de protección, sino que solamente los referencia a propósito de una cosificación, que podría ser, por ejemplo, el caso de un animal que sea un símbolo nacional, ¿ya? Luego tenemos normas que podrían proteger a los animales como parte de un entorno, pero eso significa que fuesen parte de un medio ambiente, que es un poco la visión ecologista que señalaba Javier adelante. Y finalmente podría haber una última norma constitucional que protege a los animales, ¿ya? Ya no como parte de un entorno, sino que como seres individuales. Y esa protección puede ser nuevamente clasificada en dos, que es una norma que protege un animal determinado, que podría excluir al resto de la totalidad de los animales, por ejemplo, sobre la caza, por ejemplo, podría ser, ¿ya? No se puede cazar X animal, ¿ya? O finalmente puede ser una protección respecto a todos los animales. Teniendo esto en consideración, bueno, obviamente esta no es una distinción mía, sino que es una distinción del profesor Olivier Lebor. Luego tenemos esta distinción que está en la diapositiva, que son las formulaciones ecologistas, formulaciones culturales, formulaciones referentes al bienestar, y tenemos una última apartado que es sobre la dignidad de la criatura, ¿ya? Es un caso bien particular que lo vamos a ver después. Las formulaciones ecologistas podemos ver que los tratan a los animales como parte de todos los seres vivos, como fauna, como vida silvestre, como preservación de especies, como especies en peligro, como especies autóctonas. Entonces ahí en la diapositiva vamos viendo cuáles de estos países van tratando a los animales a partir de esa referencia, ¿ya? Luego tenemos formulaciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que son países que, si bien a lo mejor podrían tener algún tipo de protección a los animales, no lo hacen por una razón, por algo social necesariamente, sino que puede responder a razones religiosas o bien a la visión cultural de un determinado grupo indígena, ya que es, por ejemplo, lo que pasa en Ecuador. Y finalmente tenemos formulaciones referentes al bienestar, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Brasil, que habla de la prohibición de la crueldad, ¿ya? Los animales, que trata animales domésticos también en el caso de Bolivia, y ciertas regulaciones también, ¿ya? Y finalmente tenemos el caso de la dignidad de la criatura, y ahora vamos a ver tres constituciones que son particularmente, o sea, nos parece importante compartir con ustedes, o por lo menos el enunciado, porque tienen elementos que nos podrían servir a nosotros para poder modificar nuestra constitución. Ay, dale nomás. Ya. Acá tenemos el caso de Bolivia. Bolivia, si bien tiene una enunciación que a lo mejor es un poco más ecologista y todo, tiene la creación de un tribunal agroambiental, perdón. Entonces, esto es súper importante porque ya nos dice en el numeral 7, armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, prohibición de forma de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva, pero dice su constitución prevé la creación de un tribunal agroambiental, encontrándose dentro de sus atribuciones resolver demandas sobre actos que atenten contra la fauna, flora, agua y medio ambiente, ¿ya? Y después también, que era lo que veíamos un poco en la diapositiva anterior, que habla de conservación de especies o animales, ¿ya? Entonces vemos, por una parte, esto no es algo que hagan, por ejemplo, nuestra Constitución no hace esto, no prevé bueno, a pesar de que tenemos la creación del Tribunal Constitucional, pero, por ejemplo, para apartados específicos, para derechos específicos, prevé la creación de un tribunal especializado, no es tan común, ¿ya? Y eso a lo mejor sería un elemento interesante. Javi, cambia nomás la diapositiva. Ya, y también, ahí. Y también, aparte de esta creación del Tribunal Agroambiental, le da competencia exclusiva a gobiernos municipales autónomos, ¿ya? Como preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. Entonces, eso también es un elemento que nosotros podríamos considerar para nuestra eventual modificación constitucional. Ya, dale nomás, Javi. Y aquí Alemania es un país súper interesante en el sentido de que, si bien no nos dice se consagrarán los derechos de los animales o algo similar, sí habla de algo de lo que habíamos hablado antes, el deber estatal, ¿ya? En el fondo, esta eficacia de las normas constitucionales podría responder a que las autoridades o los órganos de la administración del Estado, autoridades públicas, podrían ya no encontrarse vinculadas por una norma facultativa, sino que podrían encontrarse vinculadas por un deber estatal que esté consagrado en la Constitución. Y esto es lo que hace Alemania. Nos dice: protección de los fundamentos naturales de la vida y los animales. El Estado protegerá, o sea, esto es deber vinculante, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación, de acuerdo con...
ahí me veo, con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivo y judicial, ¿ya? Ahora, esto, si bien la Constitución alemana dice esto, y no está acá en la diapositiva, pero esto se complementa con lo que dice la ley común alemana, el Código Civil, que dice que los animales no son cosas, ¿ya? Se encuentran protegidos por un estatuto especial. Entonces, Alemania tiene, por una parte, esta constitución que dice que el Estado debe actuar en favor de los animales, protegiendo a los animales, también obviamente el marco constitucional, pero además el Código Civil nos dice que los animales no son cosas. O sea, no nos dice qué son, sino que nos dice lo que no son. Le da un poco como el estatus intermedio y una complementación a través de una ley especial. Obviamente para nosotros esto no sería lo ideal, sino que además este deber estatal debería estar complementado por la referencia a qué son los animales para el Estado, ¿ya? O sea, qué son dentro del ordenamiento jurídico. Sigue nomás, Javi. Y finalmente, el último país es Suiza. Suiza, en relación a la tecnología genética en el ámbito no humano, consagra algo súper particular, que es la dignidad de los seres vivos, ¿ya? O sea, no... quienes hemos leído, o sea, quienes han leído la Constitución, por favor lean el artículo 1 y van a ver que inmediatamente hay una referencia a la dignidad humana, ¿ya? Entonces, es súper particular porque Suiza consagra este concepto, si bien el concepto lo define a través de una ley común, diciendo que es el valor inherente a los animales, el valor inherente de todos los seres vivos, etcétera, etcétera, en relación a su sintiencia, esto es algo que no se había dado, que no se da en ninguna otra constitución. Entonces es un elemento que también, además del deber estatal, podríamos considerar para nosotros. ¿Por qué la dignidad? Porque, si bien esta es una discusión un poco más jurídica, se ha entendido a lo largo del tiempo, y esto también ha sido objeto de discusiones recientes, que la dignidad es el núcleo de un derecho fundamental. ¿Ya? O sea, estoy diciéndolo como muy rápido y todo, pero el reconocimiento de la dignidad construiría un derecho fundamental. Ahora, sabemos que la dignidad de alguna manera es un concepto que nace en el ordenamiento jurídico por influencia cristiana. Entonces, obviamente esto viene dado porque la dignidad es inherente al ser humano, entonces obviamente eso lo caracterizaría o por lo menos aislaría al ser humano respecto del resto de la creación, respecto del resto de la sociedad, respecto de los animales, respecto del medio ambiente, respecto de todo. Entonces, es un concepto que permitiría construir una noción de un sujeto, ¿ya? Y eso también lo tenemos en consideración para la propuesta que vamos a hacer. Bueno, Suiza también, disculpa, un poco antes, Javi. Suiza también, al igual que Alemania, disculpen que hablaré un poco con esto, pero al igual que Alemania, complementa un poco esta noción de dignidad con su ley especial diciendo también que los animales no son objetos, ¿ya? Y que solo cuando no existan disposiciones especiales para los animales, se regirán por aquellas leyes dispuestas para los objetos, ¿ya? También hace un poco lo de Alemania, pero tiene esta noción que a mi parecer es mucho más importante para la construcción de un derecho fundamental. Dale nomás, Javi. Ya, esta es una propuesta que está en la tesis que hicimos con José. Ariadna, Sí. si bien no está mencionada en la presentación, creo que sería interesante profundizar brevemente en el caso de Austria, en donde, de acuerdo a su constitución, hay un deber del Estado de proteger a los animales. Y eso, de acuerdo a lo que tú mismo explicaste en una anterior entrevista, apunta a que por un lado está la ley que involucra un cumplimiento individual de parte de todos los ciudadanos de ese país, pero por otro lado hay una obligación del Estado en cuanto a actuar para efectivamente garantizar el cumplimiento de esa ley. ¿Podríamos hablar brevemente de ese punto? Sí, Austria tiene una regulación bien particular, y si bien, disculpe que no lo habíamos comentado acá, la modificación de Austria y de estos países responde en el fondo a lo que ya habíamos hablado al principio, a una necesidad de que de alguna manera la ley común se torne insuficiente. ¿Ya? Entonces, esta insuficiencia necesariamente hace que
que deba consagrarse constitucionalmente. Por una parte, por ejemplo, el caso de Suiza, vemos el tema de temas genéticos también, este tema de la libertad de ciencia, en fin. Y en el caso de Alemania, porque la ley de protección animal se tornó insuficiente. En el caso de Austria también es similar, y también el Código Civil austriaco complementa eso que decías tú, Felipe, en el sentido de que los animales no son cosas y están protegidos por leyes especiales. Disposiciones referidas a las cosas se aplicarán a los animales en caso de no existir una previsión diferente. Entonces también hace un poco también lo mismo que Suiza y Alemania, también complementándolo con este deber. ¿Ya? O sea, podríamos decir que finalmente podría ser similar al caso de Alemania también. ¿Ya? Perfecto. Eso. Invitamos Ahora, disculpa, lo último. Dale. Perdón. Hay que tener en consideración que los países de la Unión Europea también responden tienen estas legislaciones más o menos similares porque también responden a un tratado en el fondo de que todos los países de la Unión Europea tienen que tener ciertas normas mínimas de bienestar animal. Entonces, obviamente, van a ser un poco similares, pero van a ir consagrando esto de manera diferente. ¿Ya? Perfecto. Invitamos a la gente a que todas sus dudas, interrogantes que tengan en torno al tema que estamos presentando, las planteen en los comentarios y vamos a ir incluyéndolas dentro de las preguntas que le vamos a ir haciendo tanto a Javiera como a Ariadna. Adelante. Bueno, esta es la propuesta que habíamos hecho. Es una propuesta que se hizo hace ya un tiempo, obviamente nunca pensando que se iba a dar el estallido social, que Chile iba a despertar, ni nada de eso. Entonces, está pensada en un contexto en que una modificación constitucional era prácticamente imposible. Entonces, obviamente está pensada como una modificación constitucional y no necesariamente respecto a la creación de un texto nuevo. ¿Ya? Quiero que eso por favor se entienda un poco. Entonces, obviamente, si bien esto está, nosotros con José decidimos verlo a través de un artículo 19A, para que no esté en el 19 respecto a los derechos de los ciudadanos, de las personas, sí se consagrará aparte, ¿ya? Entonces, como una modificación, la incorporación de un artículo nuevo. Y fíjense que esta redacción tiene los elementos que vimos antes con otros países. Y esta redacción es: el Estado de Chile, asimismo, tendrá el deber de legislar, actuar y tomar medidas para proteger y respetar la dignidad de los seres vivos dentro del marco constitucional. Serán seres vivos todos aquellos animales que tengan capacidad de sufrimiento y dolor. Entonces, aquí tenemos por una parte, lo primero que está destacado, un deber estatal, medidas, deber positivo, deber vinculante para las autoridades, cosa de que no sea algo facultativo, sino que sea algo que se tenga que hacer, no necesariamente por voluntad política, ¿ya? Sino que sea un mandato para los órganos de la administración del Estado. Luego tenemos la consagración de la dignidad, que es el elemento que estableció Suiza. Y finalmente una consideración respecto a qué se entenderá por seres vivos. ¿Ya? Serán seres vivos todos aquellos animales que tengan capacidad de sufrimiento y dolor. Obviamente esto puede ser mejorado, es una propuesta preliminar, pero creemos que por lo menos esos son los elementos que deberían considerarse para un primer acercamiento y construir una noción del animal como un nuevo sujeto. O sea, consagramos la dignidad, eventualmente puede haber un núcleo de derechos fundamentales que va a construir un sujeto, eventualmente, ¿ya? Entonces, y el sistema para abajo va a tener que ir cambiando respecto a eso. Eso. Sí, no, Javi. Bueno, finalmente también sabemos que esto es... que estamos viviendo un proceso coyuntural y también no podemos decir que tenemos que cambiar la Constitución sin decir exactamente cómo se puede cambiar la Constitución, qué se puede entender por proceso constituyente, qué se puede entender por mecanismos para elaborar una Constitución. Entonces aquí tenemos varios. Tenemos vía Poder Legislativo, Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente y Comisión Constituyente, Comisión de Expertos. Cuando hablamos del Poder Legislativo estamos hablando del órgano principal, ¿ya? Que es el Congreso, que va a estar encargado de elaborar y aprobar este nuevo texto constitucional. Ya obviamente va a ser el Congreso normal, común y corriente, no necesariamente un grupo de congresistas elegidos para tal efecto, sino que simplemente el Congreso que ya conocemos en su manera. Obviamente esta es la vía que por lo menos ahora parece que menos interesante nos parece a todos.
¿Cuándo pasó esto? En Brasil en el año 1988, en El Salvador, por ejemplo, en el año 1992 y en Corea también en el año 1987. ¿Ya? Luego tenemos la Asamblea Constituyente, que es el elemento, vamos a ver más adelante, que es el mecanismo de cambio constitucional que más se ha utilizado en América Latina. ¿Ya? La Asamblea Constituyente es un órgano colegiado que va a estar conformado por un grupo de ciudadanos de Chile y ciudadanos electos por sufragio popular. O sea, van a ser elegidos democráticamente para discutir y diseñar un nuevo texto constitucional, ¿ya? Y no para ejercer facultades legislativas, sino que solamente la Asamblea Constituyente se crea para este efecto y no tiene más contexto que ese, no tiene más función que esa. Ya una vez que se termina la creación del texto constitucional, la Asamblea Constituyente debe disolverse. ¿Qué significa esto? Significa que obviamente van a haber algunos requisitos para la conformación de esta asamblea. Por ejemplo, pueden ser personas que estén detentando cargos públicos, que no. Puede ser que ellos puedan incorporarse a un cargo público, no sé, dentro de cuánto tiempo una vez finalizada la Asamblea Constituyente, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Chile va a ser solamente 1 año. Entonces, eso que genera la idea de que sea harto tiempo es para no generar un incentivo el incentivo perverso de que las personas que estén en la Asamblea Constituyente a lo mejor den sus ideas tratando de diseñar esta constitución para un eventual beneficio futuro, un beneficio individual. ¿Ya? Y aquí obviamente vemos el tema de las cuotas también, que buscan asegurar igualdad de oportunidades en la competencia, etc. Luego tenemos el Congreso o Parlamento Constituyente, en el cual el Congreso que ya conocemos, esa misma conformación es elegida por sufragio universal nuevamente, por voto popular, pero con un mandato especial. Y ese mandato especial es crear un nuevo texto constitucional. Ahora bien, este Congreso puede, ya sea nacer para este propósito y luego de eso no disolverse con una asamblea constituyente, sino que seguir ejerciendo facultades legislativas, o bien puede haber sido creado antes y simplemente se elige un grupo para que pueda seguir en la labor de la creación de un nuevo texto constitucional. Luego tenemos una comisión constituyente o comisión de expertos, que de hecho es uno de los elementos que más se usa, no en América Latina, pero sí es uno de los más usados para cuando se trata de hacer un nuevo texto constitucional o modificación, que en el fondo la institución que va a estar a cargo de crear este nuevo texto constitucional va a ser un grupo de expertos y personas que sean considerados expertos, perdón la redundancia, en derecho constitucional, en temas sociales, pueden ser abogados u otro tipo de profesiones, ¿ya? Esta designación, obviamente no, esta comisión de expertos no es como la Asamblea Constituyente en que son elegidos por sufragio popular, sino que son designados, usualmente por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Cambia nomás la diapositiva, Javi. Luego tenemos, esto es interesante también porque son modalidades de participación ciudadana en el proceso constituyente, y aquí no puede ser, o sea, a diferencia del caso anterior, donde hay mecanismos, no funciona uno solo excluyendo al resto, sino que muchas veces todo esto se involucran entre sí. Por ejemplo, en el caso de los iniciadores o convocantes del proceso de cambio, este es el caso de Chile, particularmente en el sentido de que la etapa preliminar a la modificación constitucional o del proceso constituyente es una forma de participación que se expresa, por ejemplo, en el derecho a la protesta, ¿ya? Formación de movimientos sociales, campañas electorales, etcétera. Entonces, obviamente ponen en la agenda nacional una necesidad de cambio constitucional. Habla de una fuerza motora para poder generar el proceso constituyente. Luego tenemos la elección de los individuos que van a escribir la Constitución. La ciudadanía podría participar a través de una consulta, por ejemplo, sobre la necesidad de un cambio constitucional. Aquí vemos, es una forma de participación institucional, pero puede o no ser vinculante, dependiendo si se trata de una consulta ciudadana o de un plebiscito. Esto pasó, por ejemplo, en 1991 en Colombia, en que un movimiento popular estudiantil llamó a un plebiscito no oficial para modificar la Constitución, ¿ya? Y finalmente fue tanta la fuerza que tuvo que esto generó un contrapeso en la oficialidad y tuvo que hacerse un plebiscito de todas maneras. Luego tenemos mecanismos consultivos o deliberativos, ¿ya? Esto se puede dar
de manera previa o paralela al funcionamiento del mecanismo que se escoja para la elaboración del texto, ya los que decíamos antes, asamblea constituyente, comisión de expertos, etc. Puede darse, por ejemplo, de mesas redondas de constitución, lo que hacemos nosotros ahora, por ejemplo, realización de asambleas territoriales, aquí hablamos, por ejemplo, de los cabildos también. ¿Ya? Es algo súper interesante respecto a eso. Y luego tenemos la ratificación del texto constitucional, que es un mecanismo de control ciudadano sobre aquellos a quienes se les otorgó el mandato de ejercer el poder constituyente. Es el más habitual, es uno de los más habituales también, y a veces es la única manera en que la sociedad puede participar en una modificación constitucional. Y finalmente, bueno, la educación cívica a la comunidad. Y esto puede ser gatillado a partir de todo, que es también un poco de lo que estamos hablando. Ariadna, tengo una consulta. Sí. Cuando se habla de ratificación del texto constitucional final, ¿es lo que le han llamado el plebiscito de salida? ¿Algo así sería? O sea, el plebiscito de entrada, la gente vota por sí o por no por una constitución, y de qué manera se desarrolla la constitución, y luego Claro. viene un plebiscito en donde ratifican la constitución que se elaboró. ¿Dónde se ratifica Eso, el texto? Claro, podría ya. entenderse como eso. Ahora bien, nosotros en ese sentido funciona un poco diferente a lo que ha pasado en otros países, en el sentido de que no solamente vamos a tener un mecanismo, usualmente la ratificación constitucional opera sola, ¿ya? O sea, se da que, lo que decía anteriormente, o sea, puede ser a veces la única forma de participación ciudadana, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir, si primero queremos un cambio constitucional, quienes vamos a querer que realicen ese cambio constitucional, finalmente vamos a poder tener la oportunidad de ratificar ese texto final que se va a diseñar a partir de esos mecanismos consultivos anteriores. Entonces sí, podría entenderse como parte de esa forma de participación. Gracias por la pregunta. Ariadna y Javiera, hay una pregunta de Andrea Cassés, en donde ella dice que los jueces, en relación a los casos de maltrato animal, muchas veces aplican penas bajas frente a los delitos que se están investigando. En ese sentido, un cambio constitucional donde se reconociera la dignidad animal y obviamente involucrando el respectivo proceso de cambio legal a las normas que rigen la relación con los animales. ¿Eso beneficiaría, siguiendo tus palabras, a los animales y la persecución del delito? En cuestión del delito del maltrato animal. No sé si quieres responder tú, Javi. Bueno, el asunto de las normas penales es que estas son de aplicación muy estricta. Entonces, aunque para que se pueda dar una pena mayor, habría que cambiar la norma en el Código Penal, porque es necesario que exista la ley establecida con todos los requisitos de forma muy puntual, porque el derecho penal, quiero decir, es el derecho más duro, el que implica restringir las libertades más básicas de los seres humanos, y por eso el estándar es tan mayor. Ahora, respecto a dentro del rango de penas que están establecidas como posibles, el hecho de que se le estén dando penas bajas, si es que la sociedad tiene una consideración mayor por la importancia de estos delitos, puede que suba dentro del rango, pero jamás va a sobrepasar, nunca le van a dar una pena que no esté establecida previamente. No sé si quieres complementar algo. Sí, o sea, es un poco lo mismo que decía la Javi, también el derecho penal responde a reglas súper estrictas, entonces en ese sentido es lo que decíamos antes, implicancias de buen cambio constitucional. Un cambio permearía todo el ordenamiento jurídico, entonces eventualmente las reglas que los jueces tienen que aplicar hoy para la determinación de una sanción quizás cambiaría. Entonces obviamente eso les podría dar otra forma de consideración al momento de establecer cuál va a ser la pena. Entonces, claro, eventualmente sí podría tener algún tipo de influencia, exactamente, efectivamente. Pero eso chiquilla, tal como ustedes lo han señalado, tendría que ser parte de un proceso que es un proceso más largo, no es tan inmediato. Claro. O sea, primero sería obviamente que la Constitución considerara la dignidad de los animales como seres vivos y justamente el artículo que ustedes presentan como propuesta, pero luego de eso, cada ley que ya tenemos
ya debiera ser también modificada de acuerdo a lo que dice la Constitución, y de ahí en adelante quizá en el Código Penal pudiesen ampliarse quizá algunas penas. Claro, Ya se aumenta un poco más cuando se trata de la muerte del animal, que no es la misma por un maltrato, a ver, no quiero ocupar la palabra, pero porque el maltrato es igual en todo sentido, pero un maltrato quizás menor, ¿ya? O una omisión, ¿ya? Entonces, claro, en el caso de la muerte ya tenemos que las penas son más altas, ya se agrega la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales, y quizás con un cambio constitucional en esas leyes específicas, no sé, me refiero a la de tenencia responsable y a la de protección animal, y quizás a lo mejor surgiría una nueva, eh, quizás podría eventualmente elevar un poco más las penas en el Código Penal. por supuesto. O sea, el 291 bis cambiaría completamente, yo creo, de alguna manera. O sea, tendríamos otro tipo de consideración, en fin. Javier, La única precisión que yo haría respecto a eso es que, y de todas maneras, se tendría que aplicar la pena que ya está establecida en el Código Penal, quizás se subiría como dentro del rango, pero no podría en ningún caso establecer una pena que no diga la ley solo interpretando la Constitución. Si quisiéramos cambiar las penas, tendría que cambiarse el delito. O sea, cómo está escrito el delito, se tendría que reformar el mismo Código Penal directamente. No podemos aplicar una pena que no está establecida en el Código Penal. Lo que sí se podría hacer es que la sociedad considera que los animales importan más, es que se podría, en la interpretación del juez, aumentar el grado de la pena, o sea, aumentar la pena, pero dentro del margen que ya está establecido en el delito. No sé si me explico. Exacto. El derecho penal no funciona por analogía, entonces eso es súper importante tenerlo en consideración. Derecho penal funciona con normas súper estrictas y eso, pero obviamente tendría que haber una modificación de por medio también, que es un poco lo que decía la Javi. Así que, Javiera y Ariadna, Javier Zamorano dice, quería complementar lo que estamos hablando en este minuto. Inicialmente, ante el delito del maltrato animal, la decisión la toman los fiscales. Y en la mayoría de las ocasiones, los detenidos por maltrato ni siquiera pasan a control. Y dice que a la larga los jueces basan sus decisiones de acuerdo al historial del imputado. Eso menciona Javier Zamorano. Javi, no sé si quieres complementar un poco. No, dale tú, yo respondí, empecé con la anterior. No, o sea, es que esto es lo mismo que hablamos delante, un poco de voluntad también. Los animales no son prioridad hoy, entonces obviamente la fiscalía funciona con principio de oportunidad, entonces claramente si no hay antecedente o no hay historial, no hay nada, la investigación que se va a dar de por medio no va a ser la misma que se va a dar en otro tipo de casos, entonces ahí estamos también los animalistas un poco a merced de eso. Pero la idea es que también dentro este proceso constitucional no se da solamente porque nosotros lo queramos como animalistas, sino que porque también la sociedad va permitiendo un cambio cultural respecto a esto. Entonces, la idea es que eso también se vaya notando en las instituciones y en las personas que la conforman, porque la fiscalía no es un ente abstracto, sino que, o sea, es un ente abstracto, pero que funciona con agentes, que son los fiscales. Y eso es un poco lo que dice, ¿cómo era? Perdón. Javier Zamorano. Javier Zamorano. Muchas gracias. Igual quería complementar un poco también la idea que sigue Zamorano. Claro, lo que pasa es que ante la opinión pública y ante la sociedad que obviamente ha ido cambiando respecto al sentimiento que hay con los animales o a esa empatía que hay con los animales, a veces la gente espera condenas mucho más severas, mucho más graves. Y tal como lo decía la Javier, o sea, ya el Código Penal tiene su norma y no podemos sobrepasar esas normas. O sea, nunca un maltratador animal va a recibir los 3 años que está como máximo, y obviamente va a ir variando de acuerdo a lo garantista que también es nuestra legislación. Y hay garantías también para todo el mundo, incluso para los que maltratan animales. Ahora, yo creo que para poder cambiar eso, tenemos que, obviamente, hacer cambios culturales, educativos. Entonces,
todos estos pilares tienen que ir funcionando en su conjunto. O sea, para que no podemos tener una mesa coja. Tenemos que tener todas las patas para sostener todo esto. Entonces, obviamente, los cambios que muchos queremos no van a ser inmediatos. O sea, yo creo que vamos a ir dando pasos. Así como lo que pasó con los coches Victoria, que es una lucha de años y que recién conseguimos la prohibición. Bueno, eso también un cambio constitucional no implica que los cambios van a ser inmediatos. No, obvio. Igual obviamente ese garantismo de que hablas también responde un poco a las funciones que tiene el derecho penal también. Entonces es un tema de cómo se va solventando, y más que sea esa la discusión, yo creo que el tema es cómo nuestras instituciones van generando un cambio respecto al tratamiento a los animales, a sus delitos, etcétera. Entonces, obviamente, también responden a ciertos principios que hay que respetar respecto a las personas, ya sea víctimas o también cuando hay personas que cometen delitos, por lo menos me parece. No sé si seguimos un poco con esto, con Sí, lo que está un poco en la diapositiva. Entonces, adelante. si quieres cambia nomás la diapositiva, Javi. Perdón. Sí, no sé. Bueno, acá vemos cuáles son los países. Es una estadística, países que han ido cambiando su constitución según región entre los años 47 y el año 2015. Ya no tenemos, por lo menos para este efecto no teníamos datos más actuales, pero igual por lo menos dan un precedente. Europa Occidental, ahí vemos el tiempo en el que se ha ido cambiando. América Latina y el Caribe, durante el año 47 y el año 89 vio 30 cambios constitucionales. O sea, 30 países cambiaron, y del año 90 al año 2015, 6. Entonces, estamos hablando de una cantidad súper, súper alta. Y ahí está la totalidad también. Javi, cambia nomás la Ok. Gracias. Mecanismo utilizado en procesos constituyentes total países y América Latina. Bueno, aquí pueden ir viendo el gráfico, pero vemos que en América Latina casi la mitad de los cambios constitucionales realizados a partir del año 47 han sido en una asamblea constituyente, por lo menos la mitad. Y la comisión de expertos, que es al contrario, la que más se utiliza como a nivel global, es una de las que menos se usa. Entonces, obviamente, hablamos que en América Latina tenemos la Asamblea Constituyente como ya enraizada de alguna manera, lo cual a mi parecer individual es algo bueno. Sigue nomás, Javi. Ahora, bueno, obviamente, a partir de las oportunidades que nos da este proceso constituyente, es súper importante que conozcamos la Constitución. Y el capítulo 15 de la Constitución habla de la reforma a la Constitución. Es súper importante decir que la Constitución no nos da una forma de salida, o sea, de decir cómo elaboremos una nueva Constitución, sino que únicamente nos dice cómo modificarla. Ya es una Constitución que tiene un mecanismo de salida, o sea, prácticamente inexistente, sino que solamente se modifica. Ahora bien, la aprobación para una modificación constitucional en general es 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Sin embargo, va a ser de 2/3 cuando se trata de modificar alguno de los capítulos que aparecen en esta diapositiva: bases de la institucionalidad, de los derechos y deberes constitucionales, que es el capítulo donde está el artículo 19, TC, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, Consejo de Seguridad Nacional, reforma de la Constitución, ya que es el mismo capítulo 15. Ahora bien, lean por favor este capítulo. Me parece que es un ejercicio súper bueno para que vean cómo funciona, para que vean cómo está descerrada la Constitución también, y que el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene súper amplias facultades en este respecto. Entonces, eso. Dale nomás, Javi. Ahora bien, respecto a la modificación que vamos a hacer ahora, el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. El plebiscito de entrada, que principalmente iba a ser en abril, ya no va a ser en abril, sino que ahora va a ser en octubre de este año.
en octubre del 2020. La aprobación va a ser, bueno, obviamente la elección de esto va a ser por mayoría, sin embargo, después, para ir viendo cada uno de los temas que van quedando en la Constitución, hay una aprobación de quórum de 2/3, que esto fue un tema súper controvertido respecto a que eran 2/3, había otras partes políticas que no querían 2/3, en fin. Y finalmente el plebiscito de salida, que era el que hablaba Juan Carlos, que va a ser 60 días después de la devolución del texto, que van a ayudar a preparar una comisión técnica, ¿ya? ¿Quiénes pueden postular en caso de que se decida, primero, si se va a hacer una modificación constitucional, o sea, si se va a hacer una nueva constitución, quién debería redactarla? Si se elige una convención constitucional o convención mixta constitucional, para ello van a poder postular personas que actualmente ocupen cargos públicos y de elección popular. Pueden hacerlo. Sin embargo, van a tener una inhabilidad de 1 año luego de que finalice la labor de esta ya sea convención mixta o convención constitucional, lo cual es un plazo, si queremos discutirlo, a lo mejor un plazo bajo, considerando plazos que han utilizado otros países en relación a las personas que conforman estas asambleas, que pueden ser de 5 años, incluso más, precisamente para no generar este incentivo perverso de que puedan generar debate en torno a la nueva constitución con beneficio propio, ¿ya? El plazo de funcionamiento de esta, ya sea convención mixta o convención constitucional, va a ser de 9 meses, y se va a prorrogar una sola vez por 3 meses, y la aprobación final va a ser por el Congreso Nacional. Así que, eso. Dale nomás, Javi. Ahora, ¿cómo apoyamos esto? Y esto es algo que también conversamos con las chicas de Derecho y Defensa Animal en las charlas que efectuamos durante el verano, respecto a cómo podemos propiciar este cambio constitucional. Tenemos Cabildo Ciudadano, que nos parece que cada uno de nosotros de manera individual, independiente de que pertenezcamos a ciertas instituciones animalistas, podamos en nuestras propias cuentas de vecinos, cabildo, etcétera, asambleas territoriales, generar la idea, generar el debate, de decir, de dar la idea de que los animales podrían estar en la Constitución, ver qué recepción tiene, tratar de educar a la gente, o de que se genere un poco ese bicho oigan, los animales pueden estar considerados en la Constitución. Educación cívica también, charlas, ese tipo de cosas, enseñar a la población, que las personas lean la Constitución, etc. Los plebiscitos de entrada, elección y plebiscito de salida también, hay que votar. La campaña No Son Muebles, que es una campaña de la Fundación Vegetarianos Hoy, que busca que se incluya en la nueva Constitución un artículo que defina a los animales como seres sintientes y garantice su respeto y protección, también es una manera de apoyar. Y nuestro hashtag Animales en la Constitución, que es de Derecho y Defensa Animal, para poder propiciar este cambio. Así que es lo que ya hablamos durante toda la presentación. Así que ahí termina nuestra presentación. Queremos darles las gracias también por considerarnos para discutir este tema, y obviamente es algo que no está zanjado, sino que tenemos que seguir conversando en el tiempo. Javiera, Ariadna, muchas gracias por la disposición y la profunda presentación que hicieron ustedes, y tengo una consulta. A la larga, entre otros puntos, el debate actual en términos de los animales y el derecho es la forma en que estos son incluidos en el derecho. Actualmente en el derecho los tenemos bajo una protección desde una perspectiva física y psíquica, pero también hay debate de distintos autores que ven a los animales por un lado, que puede ser ya, ok, podemos darle derechos a los animales en cuanto a la perspectiva jurídica, pero con un límite, y ese límite es que no pueden ejercerlo directamente, que tiene que haber un representante que actúe en nombre de ellos, una situación similar a la que ocurre con el menor de edad. Y por otro lado tenemos la otra mirada que opina que los animales pueden ser abiertamente sujetos de derecho. ¿Podrían referirse un poco a ese debate para ir ya concluyendo esta interesante charla? No sé si quieres hablar tú, Javi. Sí. Yo no entiendo muy bien la diferenciación que haces, porque si por un lado dices que tienen derechos, pero no pueden ejercerlo, eso no implica que no sean sujetos de derecho, siguen siendo sujetos de derecho, aunque no lo pueden ejercer. Los menores de edad son sujetos de derecho. Yo creo que
respecto a la visión de que, o la idea de otorgarle a los animales la calidad de sujeto de derecho, es una construcción que se ha hecho en doctrina. Esto quiero decir, lo han hablado distintos juristas y filósofos morales, y a nosotras nos parecería de una importancia muy grande si esto llegara a suceder. Ahora, por temas prácticos, nosotras no creemos que en esta constitución y en este debate efectivamente se le vaya a considerar a los animales como sujeto de derecho por la situación histórica en la que está todo el mundo. Si bien nosotras simpatizamos ideológicamente y doctrinariamente con los argumentos que dan a favor de esto, los argumentos filosóficos y morales, por temas prácticos y estratégicos, el artículo que estamos planteando es un artículo que estratégicamente es más viable. Eso es un poco la situación. Perfecto, Javiera. ¿Alguna interrogante que quieras plantear, Juan Carlos? No. Me pareció una muy sólida charla. Bueno, nosotros ya habíamos conversado harto rato y extensamente con Ariadna y con José también respecto a su tesis y todo, así que algo ya vislumbraba de cómo se venía esta magnífica charla. Solo quería hacer un comentario y creo que también lo hablamos con Ariadna en esa oportunidad. Yo creo que en cómo apoyar también los, no solo los grupos animalistas, sino que en realidad cualquier persona que pueda participar en la elección como constituyente debiera estar ahí. O sea, el llamado que hacemos desde la Fundación GEA, y que también estamos en una campaña para propiciar los derechos constitucionales de los animales, es que podamos participar activamente en la elección de constituyentes, cuando ésta se dé, obviamente, porque es la única manera de relevar el tema en la discusión. A lo mejor con suerte lograremos 10 personas, 15 personas que logren llegar a ese lugar, y eso va a ser suficiente también como para poner en discusión el tema. Es un tema que se tiene que poner en discusión, no solo los cabildos. Bueno, en particular yo participo en la Asamblea Ciudadana del Paraíso, más en la Asamblea Territorial, y hemos también hecho jornadas de reflexión, y en todas partes estamos diciendo lo mismo. O sea, los animales tienen que tener derechos en la Constitución, tienen que garantizar sus derechos, y tal como le decía la Javiera, el artículo que ustedes ven me parece además de una calidad jurídica, me parece una muy buena estrategia. Entonces, por eso que, bueno, les agradezco todo lo que están haciendo, y muchas gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se conectan por su interés. Gracias. Finalmente, Javiera, Ariadna, ¿cuál es el mensaje último que les gustaría entregar a la gente en relación a animales, constitución y el proceso que se viene? La Constitución hoy es una forma de plasmar la sociedad que queremos, a mi parecer. Y yo creo que eso significa que la sociedad en la que queremos estar a futuro implica una sociedad en la que los animales no sean los objetos que son hoy, sino que sean se les considere los individuos que son y la relevancia que tienen dentro de nuestra sociedad. Entonces me parece que ese es el cambio que debemos propiciar, y a eso debemos ir, a eso debemos propender, ojalá con unidad. Y eso, ese es mi mensaje. Perfecto. Yo también complementaría que estamos ante una oportunidad histórica. Cuando Ariadna hizo su tesis, ella nunca pensó que esto iba a suceder, y ahora realmente podemos incluir a los animales en la Constitución, podemos darle esta protección. Entonces yo creo que depende de nosotros y de, efectivamente, como decía, traer delegados constituyentes y hablar con los delegados que sean elegidos, y hacer todo esto es algo que no podemos fallar, porque dudo mucho que esto se vuelva a repetir en harto tiempo más. Entonces hay que aprovechar mucho esta oportunidad. Así es. Así es. Entonces, primero, antes de finalizar esta charla, queremos darle las gracias a Darwin Linares y Magali Cortés por el apoyo de la producción de la instancia, apoyo tecnológico, y al mismo tiempo dejarlo invitado para el próximo martes y jueves, para que a las 6:30 escuchen interesantes charlas
con destacados especialistas donde vamos a hablar sobre la protección animal y también medioambiental. Juan Carlos, brevemente, ¿qué se viene el próximo martes? El próximo martes se viene una charla que hemos titulado Tradiciones chilenas que atentan contra los derechos animales, y vamos a hacerlo en dos partes. El martes se va a hablar de rodeo y carreras de galgo, y el día jueves, perdón, el día martes se va a hablar de rodeo eh, y, y, ¿cómo se llama? Y jineteadas. Rodeo, jineteadas, y el jueves se va a hablar de rodeo y carreras de galgo. Así es. Entonces, la invitación es que sigan las redes sociales, tanto la Fundación Derecho y Defensa Animal, de GEDA Chile y de EPA News, para que estén atentos de todas las novedades que vayan surgiendo del mundo de la protección animal, porque los animales son nuestros compañeros de vida y para poder cuidarlo, protegerlo, hay que estar informado, porque solo así vamos a poder hacer un activismo informado que contribuya